Hola, mi nombre es Esperanza, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo mi nuera falsificó mi firma para vender mi casa de $300,000. Pero lo que ella no sabía es que en el banco había un sistema de seguridad que cambiaría todo para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque tengo muchas más historias que compartir contigo. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi hijo Gabriel se casó con Mónica, una mujer de 29 años que trabajaba como asistente administrativa en una oficina de seguros. Desde el primer momento, noté algo extraño en la forma en que Mónica me miraba, especialmente cuando hablábamos de mi casa. Era una casa hermosa de 2 pisos que mi difunto esposo Héctor y yo habíamos comprado hace 35 años por $45,000. Con el paso de los años y las mejoras que habíamos hecho, la propiedad ahora valía aproximadamente $300,000 según el tasador municipal. La casa estaba ubicada en uno de los barrios que más se había valorizado en nuestra ciudad. Teníamos un jardín grande, 3 habitaciones, 2 baños completos, una cocina remodelada y un garaje doble. Héctor había trabajado durante años como electricista para poder pagar la hipoteca, y cuando murió hace 8 años, me dejó la casa completamente pagada como mi principal seguridad para la vejez. Mónica siempre hacía comentarios sobre lo grande que era la casa para una persona sola como yo. Decía cosas como: «Esperanza, esta casa es demasiado trabajo para ti», o «podrías vivir en un apartamento pequeño y vender esto para tener dinero en el banco». Al principio, pensé que se preocupaba por mí, pero con el tiempo me di cuenta de que sus comentarios tenían una intención diferente. Gabriel y Mónica vivían en un apartamento alquilado pequeño y constantemente se quejaban de no tener dinero suficiente para comprar su propia casa. Mónica trabajaba medio tiempo y Gabriel era mecánico, pero juntos no ganaban lo suficiente para calificar para una hipoteca grande. Cada vez que venían a visitarme, Mónica caminaba por la casa como si ya fuera suya, midiendo espacios y haciendo planes sobre cómo cambiaría la decoración. El año pasado, Mónica comenzó a presionarme más directamente sobre la casa. Me decía que debería considerar venderla y mudarme a un hogar de ancianos donde estaría más cómoda y segura. Cuando le respondía que me gustaba mi casa y que quería quedarme ahí, ella se ponía tensa y cambiaba de tema, pero podía ver la frustración en sus ojos. En enero de este año, Mónica empezó a ofrecerse para ayudarme con mis papeles financieros. Decía que como trabajaba en seguros, entendía mejor estos temas que yo. Al principio rechacé su ayuda porque siempre había manejado mis propios asuntos, pero ella insistía tanto que finalmente le permití revisar algunas facturas de servicios públicos para asegurarme de que no me estuvieran cobrando de más. Lo que no sabía era que mientras yo le mostraba los papeles, Mónica estaba estudiando mi firma en los cheques y documentos. Había llevado su teléfono y discretamente tomaba fotos de mi letra y mi firma desde diferentes ángulos. Pensé que estaba siendo paranoica cuando notaba que siempre tenía el teléfono en la mano, pero resulta que mi intuición estaba correcta. En marzo, Mónica me pidió que le prestara la escritura de la casa porque supuestamente necesitaba verificar algo sobre el seguro de la propiedad. Me dijo que había una nueva ley que requería que todas las propiedades tuvieran cierto tipo de cobertura y que ella podía ayudarme a asegurarme de que estuviera cumpliendo con los requisitos. Como confiaba en ella, y Gabriel parecía apoyar la idea, le presté los documentos originales. Lo que realmente estaba haciendo Mónica era llevar la escritura a diferentes notarios y agentes de bienes raíces para obtener información sobre el proceso de venta. Había encontrado una empresa que se especializaba en compras rápidas de casas por efectivo, el tipo de compañía que compra propiedades por debajo del valor de mercado, pero ofrece cerrar la venta en pocos días sin inspecciones complicadas. Durante 2 meses, Mónica mantuvo la escritura, siempre dándome excusas sobre por qué necesitaba un poco más de tiempo para completar la verificación del seguro. Cuando le preguntaba por los documentos, me decía que el proceso era más complicado de lo esperado, pero que pronto tendría todo resuelto. Gabriel apoyaba sus explicaciones, así que no presioné más.
Lo que no sabía era que durante esos 2 meses, Mónica había estado practicando mi firma obsesivamente. Había impreso docenas de copias de documentos bancarios y había pasado horas perfeccionando cada letra hasta que pudo replicar mi firma casi perfectamente. También había investigado todos los detalles de mi información personal, incluyendo mi número de seguro social, fecha de nacimiento y otros datos que necesitaría para los documentos de venta. En mayo, Mónica finalmente puso su plan en acción. Un martes por la mañana, mientras yo estaba en mi cita médica mensual, ella fue al banco donde tenía mi cuenta principal. Había falsificado una carta de poder donde supuestamente yo le daba autorización para manejar mis asuntos financieros debido a problemas de salud. La carta estaba perfectamente redactada y mi firma falsificada era tan buena que el empleado del banco no sospechó nada. Con la carta de poder falsificada, Mónica logró acceder a información sobre mis cuentas y obtuvo copias certificadas de varios documentos. Le dijo al banco que yo quería vender mi casa para mudarme a un hogar de ancianos y que ella me estaba ayudando con el papeleo porque me estaba resultando muy estresante manejar todo sola. 2 días después, Mónica fue a la oficina de un notario público que había elegido cuidadosamente. Era un notario que trabajaba en una zona comercial ocupada donde procesaba muchos documentos rápidamente sin hacer demasiadas preguntas. Mónica llegó con todos los papeles de venta ya preparados y me hizo pasar por su poder legal, diciendo que yo estaba demasiado enferma para ir personalmente, pero que había autorizado la venta. La compañía compradora había ofrecido $240,000 por mi casa, que era $60,000 menos del valor real, pero ofrecían cerrar en una semana sin inspecciones. Para Mónica, perder $60,000 no importaba porque ella no era la verdadera dueña, y lo que más quería era completar la venta rápidamente antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. El viernes de esa semana, mientras yo estaba en casa viendo televisión tranquilamente, se suponía que el cierre de la venta se completaría. Mónica había planeado contarme después del fin de semana que había buenas noticias sobre el seguro de la casa y gradualmente revelarme que había encontrado una oportunidad increíble de vender por un buen precio a compradores que habían hecho una oferta inesperada. Pero lo que Mónica no sabía era que mi banco tenía un sistema de verificación especial para transacciones grandes. Cuando la compañía compradora intentó transferir los $240,000 a mi cuenta como parte del cierre, el sistema automáticamente activó una alerta de seguridad porque era una cantidad inusualmente grande para mi cuenta, que normalmente solo recibía mi pensión mensual y pequeños retiros. El gerente del banco, señor Ramírez, me llamó ese viernes por la tarde para confirmar la transacción. «Señora Esperanza», me dijo, «estamos viendo una transferencia entrante de $240,000 relacionada con la venta de su propiedad. Solo queremos confirmar que esta transacción es legítima y que usted autorizó esta venta». Al principio pensé que había un error. «Señor Ramírez, debe haber una confusión», le dije. «Yo no he vendido mi casa. Nadie me ha dado $240,000. Mi casa no está en venta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego el señor Ramírez me pidió que fuera al banco inmediatamente porque había una situación que necesitaba mi atención urgente. Cuando llegué al banco 1 hora después, el señor Ramírez me recibió en su oficina privada con una expresión muy seria. Me mostró todos los documentos de la venta con mi firma falsificada y me explicó que alguien había vendido mi casa esa misma tarde. «Señora Esperanza», me dijo, «esto es claramente un caso de fraude. Su firma en estos documentos no coincide exactamente con la firma que tenemos en nuestros archivos». Me mostró en su computadora el sistema de análisis de firmas que el banco utilizaba. Cada vez que yo firmaba algo en el banco, escaneaban mi firma y la comparaban con una base de datos de mis firmas anteriores. Aunque la falsificación de Mónica era muy buena a simple vista, el análisis computarizado había detectado diferencias sutiles en la presión, el ángulo y la velocidad del trazo que indicaban que no era mi escritura real. El señor Ramírez me explicó que habían detenido la transferencia de dinero y que ya habían contactado a las autoridades. «No se preocupe, señora Esperanza», me dijo. «Su casa técnicamente no ha sido vendida,
porque nosotros somos el banco hipotecario original y tenemos derecho a bloquear transacciones fraudulentas. Pero necesitamos que presente una denuncia policial inmediatamente. Esa tarde, con la ayuda del señor Ramírez y un abogado que el banco me proporcionó, fui a la estación de policía a presentar una denuncia por fraude inmobiliario. Los oficiales me explicaron que este tipo de crimen había estado aumentando, especialmente dirigido hacia personas mayores, y que tomarían el caso muy en serio. El detective García, que fue asignado a mi caso, me dijo que tenían suficiente evidencia para arrestar a la persona responsable porque todos los documentos falsificados estaban claramente identificados y había una cadena de evidencia clara desde el notario hasta la compañía compradora. Señora Esperanza, me dijo, ¿tiene alguna idea de quién podría haber tenido acceso a sus documentos personales y a suficiente información sobre usted para hacer esto? Fue en ese momento que la horrible realidad me golpeó como un martillo. Solo una persona había tenido acceso a mi escritura, a mis documentos bancarios, a mi información personal y a suficientes oportunidades para estudiar mi firma. Solo una persona conocía todos los detalles de mi situación financiera y había estado presionándome para vender la casa. Mónica. Esa noche no pude dormir. Seguía esperando que hubiera alguna explicación, alguna posibilidad de que me estuviera equivocando. Tal vez alguien había robado mis documentos. Tal vez había habido una confusión. Tal vez Mónica también era una víctima en todo esto, pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad. El lunes por la mañana, el detective García me llamó para informarme que habían identificado al sospechoso principal. Habían revisado las cámaras de seguridad del banco y del notario y habían encontrado video claro de Mónica realizando todas las transacciones fraudulentas. También habían descubierto que había usado una identificación falsa que mostraba mi nombre pero su foto. Señora Esperanza, me dijo el detective García, vamos a arrestar a Mónica esta tarde. Tenemos evidencia sólida de fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad e intento de robo mayor. Estos son crímenes graves que pueden resultar en varios años de prisión. Esa tarde, mientras Mónica estaba en el trabajo, la policía la arrestó frente a todos sus compañeros. Gabriel me llamó inmediatamente, histérico y confundido. «Mamá, ¿qué está pasando?», me gritó por teléfono. «La policía arrestó a Mónica en su trabajo diciendo que trató de vender tu casa. Eso es ridículo, ¿verdad? Diles que es un error». Tuve que explicarle a mi propio hijo que su esposa había tratado de robarme mi casa, mi único bien valioso, el lugar donde había vivido con su padre durante décadas. Gabriel no podía creerlo al principio, pero cuando le mostré toda la evidencia que el banco y la policía habían recopilado, finalmente tuvo que aceptar la realidad. Los documentos mostraban claramente que Mónica había planeado esto durante meses. Había guardado fotos de mi firma en su teléfono, había investigado el valor de mi casa, había contactado compradores y había estudiado cada detalle del proceso de venta. No era un error o un malentendido, era un crimen cuidadosamente planificado dirigido contra mí. Una semana después, durante la audiencia de fianza de Mónica, el fiscal presentó toda la evidencia al juez. El análisis de firmas del banco mostraba claramente la falsificación. Las cámaras de seguridad la mostraban realizando las transacciones fraudulentas, y su teléfono contenía todas las fotos de mis documentos que había tomado secretamente durante meses. El juez negó la fianza, diciendo que Mónica representaba un riesgo de fuga y que los crímenes que había cometido eran especialmente graves porque habían sido dirigidos contra un miembro vulnerable de su propia familia. La confianza que la víctima depositó en la acusada hace que estos crímenes sean particularmente despreciables, dijo el juez. Gabriel vino a verme esa noche, devastado. Me dijo que había descubierto que Mónica había estado mintiendo sobre muchas cosas durante su matrimonio. Había encontrado evidencia de que tenía deudas de tarjetas de crédito que él desconocía, que había estado apostando en línea con dinero de sus cuentas conjuntas, y que había estado planeando divorciarse de él después de conseguir el dinero de mi casa. «Mamá», me dijo Gabriel con lágrimas en los ojos, «no sé cómo disculparme. Yo le di acceso a ti, confié en ella completamente, y casi pierdes tu casa por mi culpa.
No puedo creer que la mujer con la que me casé fuera capaz de hacerte esto. 6 meses después, Mónica se declaró culpable de todos los cargos como parte de un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y suplantación de identidad. También fue ordenada a pagar $50,000 en multas y restitución, aunque sabíamos que probablemente nunca veríamos ese dinero. Lo más duro para mí no fue el aspecto legal, sino el daño emocional. Durante meses después del arresto, no podía dormir bien en mi propia casa porque no me sentía segura. Había instalado nuevas cerraduras, un sistema de alarma y cámaras de seguridad. Pero el trauma de saber que alguien en quien había confiado había tratado de robarme mi hogar era algo que no se podía arreglar con tecnología. Gabriel y yo tuvimos que trabajar mucho para reconstruir nuestra relación. Él se sentía tremendamente culpable por haber traído a Mónica a nuestras vidas y por no haber visto las señales de alerta. Empezó a venir a visitarme más frecuentemente, y lentamente comenzamos a sanar las heridas que este trauma había causado en nuestra familia. El banco, como muestra de buena fe por haber detectado el fraude, me ofreció servicios bancarios gratuitos de por vida y un sistema especial de monitoreo para proteger mis cuentas contra futuros intentos de fraude. El señor Ramírez me explicó que habían usado mi caso para mejorar sus protocolos de seguridad para otros clientes mayores. 2 años después, mi casa sigue siendo mía, y ahora vale aproximadamente $320,000 debido a las mejoras del barrio. Gabriel se divorció de Mónica mientras ella estaba en prisión y ha estado reconstruyendo su vida lentamente. Ha empezado a salir con una mujer nueva, pero me ha prometido que esta vez será mucho más cuidadoso sobre a quién permite entrar en nuestras vidas. Mónica saldrá de prisión el próximo año, pero tiene una orden de restricción permanente que le prohíbe contactarme o acercarse a mi propiedad. Gabriel me ha asegurado que no tiene intención de reconciliarse con ella y que ahora entiende completamente el tipo de persona que realmente era. La lección más importante que aprendí de esta experiencia es que el crimen financiero contra personas mayores es más común de lo que pensaba y que a menudo viene de personas en las que más confiamos. Ahora soy mucho más cuidadosa sobre a quién le doy acceso a mis documentos personales y siempre verifico directamente con mis instituciones financieras cualquier transacción inusual. También aprendí que los bancos modernos tienen sistemas de protección más sofisticados de lo que creía. Si el sistema de análisis de firmas de mi banco no hubiera detectado la falsificación, habría perdido mi casa, y Mónica probablemente se habría salido con la suya. La tecnología que pensé que era complicada e innecesaria terminó siendo lo que me salvó de perder todo lo que tenía. Ahora, cuando otros adultos mayores me preguntan sobre cómo protegerse contra este tipo de crímenes, siempre les digo que mantengan el control total de sus documentos importantes, que nunca le den a nadie acceso completo a su información financiera sin supervisión directa, y que confíen en sus instintos cuando algo se siente extraño. Mi casa sigue siendo mi refugio y mi seguridad, como Héctor quería que fuera. Mónica pensó que podía robarme no solo mi propiedad, sino también mi paz mental y mi futuro. Pero gracias a la tecnología bancaria, a las leyes que protegen a las personas mayores y a la justicia del sistema legal, ella fue la que perdió todo al final. Mi hogar sigue siendo mío, y ahora está más protegido que nunca.